Gloria a Dios. Quiero hablar del día, hoy este día, el tema se llama ¿cómo enfrentar las crisis? ¿Se ha puesto a pensar usted que siempre tenemos crisis, problemas, siempre tenemos dificultades? Así es que hoy día voy a estar hablando cómo enfrentar las crisis. Hechos capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al 5 por el momento. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de la Pascua, sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire esto, hermano. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Gracias, Dios mío. Como le digo, ya le dije anteriormente, vamos a estar este día hablando sobre este tema: cómo enfrentar las crisis. ¿Cuántos de ustedes, yo creo que muchos de ustedes enfrentamos crisis, ¿verdad? Enfrentamos crisis en los hogares, en el matrimonio, en el trabajo, problemas. En muchos lugares donde vamos enfrentamos problemas. Ahora mismo quizás muchos de ustedes están enfrentando diferente tipo de problemas que se convierten en crisis. Y el ser humano en la mayoría de ocasiones, cuando está frente a una crisis, no sabe cómo actuar. Porque sabe que hay una cosa, que cuando usted está en una crisis, en ese momento usted no sabe qué decisión tomar. En ese momento usted y yo, cuando enfrentamos una crisis, no sabemos qué hacer. Y muchas veces hacemos cosas o tomamos una decisión que no la debemos de tomar. Entonces ahora yo le quiero hablar cómo podemos enfrentar las crisis. Hay muchas personas de aquí, ahora mismo nuestra hermana Luisa está enfrentando la pérdida de su padre y su madre casi al mismo tiempo. ¿Cómo luchar? ¿Cómo lidiar con estas cosas que vienen a nuestras vidas? Y sabe que hay algo seguro, de que si ahora tú puedes decir: no, yo no estoy enfrentando una crisis, gloria a Dios por eso. Qué bueno que no estás enfrentando una crisis, pero un día la vamos a enfrentar. Un día tú la vas a enfrentar. Entonces, por eso es que este tema es muy necesario para saber nosotros cómo enfrentarnos a cierto tipo de situaciones, a estas crisis. La iglesia desde el Antiguo Testamento enfrentó muchos tipos de problemas, tipos de crisis, y la iglesia siempre continuó. Cristo enfrentó muchas situaciones difíciles. Los apóstoles enfrentaron muchas situaciones difíciles. Los profetas enfrentaron muchas situaciones difíciles. Ahora tú y yo también vamos a enfrentar situaciones difíciles. En el matrimonio a veces enfrentamos situaciones difíciles. Y cuando enfrentamos una situación difícil en el matrimonio, no sabemos qué hacer. Y el problema del ser humano, que a veces queremos solucionar todo al momento. Queremos hacerlo, ok, yo estoy haciendo esto, yo estoy pasando este problema y lo queremos solucionar ahora. Pero Dios sabe por qué.
Dios sabe por qué ese problema está allí. ¿Cuándo se va a solucionar? Dice la palabra de Dios, dice el pasaje que leímos, que en ese mismo tiempo el rey Herodes, en ese tiempo, el rey Herodes echó manos de algunas personas. Y el verso 2 dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire, la iglesia de Cristo siempre ha enfrentado dificultades. Esto es algo que siempre ha venido en toda la historia del cristianismo. Dice que este rey Herodes, un rey maléfico, un rey que hacía muchas cosas en contra de los cristianos. Usted conoce un poco la historia. Este rey echó mano de estas personas y mató a espada a Jacobo. Entonces, mire, viendo que este acto que el rey Herodes había hecho había agradado al pueblo, entonces decidió también prender a Pedro. Y miren la situación que aquí el libro de los Hechos nos presenta. Prendió a Pedro, agarró a Pedro y lo puso en la cárcel. Ahora, acuérdese que, le voy a decir esto, acuérdese que el enemigo lo va a atacar a usted. Atacaba a todos los apóstoles. Pero Pedro era uno de los que más estaba trabajando. Pedro era uno de los líderes más sólidos en ese tiempo. Ahora, acuérdese esto. Cuando el enemigo empieza a atacar a su familia, lo empieza a atacar. Cuando el enemigo empieza a atacar a la iglesia, ataca a los miembros de la iglesia. Y logra muchas veces sus objetivos. Con la familia logra, con la esposa, con los hijos o con el esposo. Pero hay una persona que es la cabeza. Hay alguien que es el líder. Y en ese momento el enemigo, usando al rey Herodes, decidió atacar a Pedro. Pedro, este hombre, lo agarró. Y el enemigo pensó, agarrando yo a Pedro se acabó todo. Poniendo preso yo a Pedro se acaba todo. ¿Y sabe cuáles eran los planes del enemigo? Después de la Pascua, sacar a Pedro. ¿Y qué iba a hacer? Cortarle la cabeza. Creo que el rey Herodes miraba que Pedro estaba muy grande de estatura, entonces lo iba a hacer más pequeño, le iba a cortar la cabeza. Entonces mire, pero ese era el plan. Ese era el plan que el enemigo tenía. Entonces por eso es que el rey Herodes echó mano de Pedro y lo puso en la cárcel y le puso 4 grupos de soldados de 4 personas que lo custodiasen. Y aparte de eso, la historia le dice que enfrente de la cárcel habían 2 guardias noche y día. Una vez que pasaron la Pascua, él lo iba a sacar. Esta era una crisis muy grande. Y yo siempre le he dicho una cosa. Cuando el ser humano tiene preso a un familiar, ¿qué es lo primero que hace? Agarra el teléfono y si se puede, lo primero que hace, llama a un abogado para que lo vaya a sacar. Y pregunta si hay una fianza que pagar. Y va a pagar la fianza. Es lo primero que el ser humano hace. Los apóstoles, los amigos de Pedro, los compañeros de Pedro, ¿qué hicieron? ¿Llamaron al abogado? ¿Para que vaya a interceder por Pedro en la cárcel? Es lamentable cómo actúa el ser humano. El ser humano, usted hoy tiene a Dios, tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo. Y en un problema, a veces lo primero que hacemos es querer hacer las cosas nosotros. Y esto se llama que nosotros pensamos que somos autosuficientes y que podemos hacer todo eso. Yo le voy a decir algo, y este es el primer punto que yo le quiero tocar aquí. Cuando una persona o usted, su familia, esté pasando por algo, es por un propósito, porque Dios quiere hacer algo. Y deje usted que Dios, el Todopoderoso, se encargue de eso. Dios es suficientemente poderoso para hacer Él todas esas cosas, muchas cosas. La soberanía de Dios es tan grande que puede hacer todo lo que Dios quiera. Y a veces nosotros, hermano, no dejamos que la gracia, la soberanía de Dios haga todas las cosas.
Dios lo puede hacer. Ante una crisis, nunca dude que el poder de Dios está ahí. Dios está en cargo de lo que está pasando. Dios está ahí. Muchos de nosotros, hermano, no dejamos que Dios trabaje en la situación. Nos afligimos, hacemos una cosa y hacemos otra, pero Dios sabe cuándo y cómo va a pasar eso. Aparte de eso, hay algo que Romanos 8:28 nos dice, que todas las cosas que les pasan, les suceden a los que aman a Dios. ¿Qué dice? Les ayuda para bien. ¿Cómo iba a ayudar para bien que Pedro estuviera preso y al siguiente día le iban a cortar la cabeza allá afuera? ¿Cómo eso ayuda para bien? Me vas a decir tú, ¿cómo ayuda de que alguien se murió de mi familia? ¿En qué me ayuda eso? Mire, le voy a decir algo. Dejemos que Dios trabaje en las cosas, en lo que está pasando, porque muchas veces nosotros no dejamos que Dios trabaje. En el capítulo 32 del libro de Génesis, miramos la historia de Jacob. Cuando Jacob regresaba de donde su suegro Labán, el capítulo 32 nos cuenta la historia que estaban a punto de encontrarse con su hermano Esaú. Usted sabe lo que pasó con Esaú. Jacob le había quitado la primogenitura, lo había engañado. Esaú lo quiso matar y por eso Jacob corrió de ahí. Y ahora pasan 20 años para que Dios traiga de nuevo a Jacob. Y en el desierto, en el camino, iba a encontrarse con Esaú. Y aquí necesito yo que usted note, vaya conmigo al capítulo de Génesis 32, porque necesito que usted note esto, mire, muy importante, cómo actúa el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo no dejamos que la soberanía de Dios, que la gracia de Dios actúe, entonces empezamos a actuar nosotros. Y eso quiere decir que no estamos poniendo la confianza plena en Dios. Génesis capítulo 32, solamente el verso 1 y 2. Mire, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manaín. Va a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que está hablando el pastor? Le quiero decir esto. Jacob, hacía 20 años que Jacob se había ido de su casa, pero se fue porque su hermano Esaú lo quería matar. ¿Y por qué lo quería matar? Porque le había robado su primogenitura, lo había engañado, era un mentiroso, un tramposo. Jacob lo había engañado, le robó su primogenitura. Entonces por eso su hermano Esaú lo quiso matar, y ayudado por su madre le dice, vete a donde mi suegro Labán, vete a donde Labán y permaneces allá hasta que a tu hermano le pase el enojo. Le voy a decir algo. Jacob no había tenido un encuentro con Dios. En el capítulo 27 y más adelantito vemos nosotros que Jacob, recostado con una piedra de almohada, Jacob tuvo un sueño, que vio que ángeles subían y bajaban. Mire, sabe que a cada uno de nosotros, cuando pasamos un problema, Dios está ahí con usted. Ángeles acampan alrededor de usted. Así usted quizás esté allá afuera, pero Dios en su infinita misericordia lo está cuidando. A muchos de nosotros, aun cuando no estábamos en la iglesia, Dios nos ha cuidado, porque dice la palabra de Dios que Él está siempre llamándonos, está siempre pendiente de nosotros. Entonces, cuando Jacob llega donde Labán, mire cómo tiene cuidado Dios de las cosas que están pasando. Jacob llega allá donde Labán, hermano, pero era el plan de Dios que Jacob vaya a ese lugar. Y mire cómo Dios tiene todo en control. El capítulo 31 de Génesis, verso 24. Mire, ahí mismo, el verso 24 dice,
y vino Dios a Labán, escucha esto. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Quiero que vea este punto usted aquí. Jacob iba a llegar allá, pero Dios aparece en sueños, viene en sueño a Labán y le dice una cosa: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Mire Dios cómo está al cuidado de sus hijos. Ahora, cuando está allí, Dios está protegiendo. Usted sabe la situación que pasó Jacob con Labán, pero Dios le está diciendo a Labán: no lo trates mal, no hagas esto, no hagas lo otro, no lo trates descomedidamente. Ahora, mire esto. Lo interesante de esto es que luego, después de 20 años, Jacob regresa y se va a encontrar con Esaú. Y cuando él se va a encontrar con Esaú, mire, cuando él se va a encontrar con Esaú, mire lo que hizo Jacob. El verso 8, el 9 del capítulo 32 dice, y dijo, perdón, vaya al verso 6. Luego después de eso es el 9. Y dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Ahora quiero que note esto. Si usted lee toda la historia, usted se va a dar cuenta que Jacob, para apaciguar la ira de Esaú, envió algunos regalos, envió algunos presentes, envió camellos, ovejas, todo lo que él tenía le envió, y se los envió con el fin de apaciguar su ira. Allí es donde yo quería llegar. Envió esos regalos porque Jacob quería hacer todo por él. Quería apaciguar la ira de su hermano Esaú para que no lo matase. Y hay mucha gente, hermano, que cuando está frente a una crisis, cuando está frente a un problema, quiere hacerlo todo por él mismo. Como Jacob, voy a enviarle regalos a mi hermano para que no se enoje y tal vez así ya no me mata. Voy a hacer esto. Y hasta por último se acuerdan de Dios. El verso 9 dice, y dijo Jacob a Dios, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Si usted se da cuenta, Jacob intentó todo hacerlo por él mismo. Y hasta en el verso 9, él empieza a clamar a Dios. Todo lo contrario de la historia del Hechos capítulo 12, donde Pedro está en la cárcel. Los apóstoles, sus compañeros, no hicieron nada por él mismo, sino que lo que ellos empezaron a hacer fue a clamar, a orar. Y el primer punto que yo le dije aquí en la historia de Hechos capítulo 12 es que dejemos que Dios trabaje en la situación. Confíe que Dios está trabajando. Le está pasando un problema, confíe que Dios está trabajando en eso. Está enfrentando una crisis, confíe que Dios está trabajando en eso. Está enfrentando muchos problemas, deje que Dios se manifieste. Por algo Dios ha dejado que pasen esas cosas. Entonces el punto número 1 es: usted debe de dejar de que Dios trabaje frente a esa crisis. Ahora, ¿cómo usted va a enfrentar los problemas? Hermano, no se desespere. Deje que Dios trabaje en su crisis. Deje que Dios trabaje en su problema. Deje que Dios trabaje y que Dios en su soberanía, en su poder, en su misericordia, haga todas las cosas. Póngalo en las manos de Dios. Ponga todas esas cosas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe cómo lo va a hacer. Ahora, ese es el primer punto de cómo usted y yo podemos enfrentar una crisis. El segundo punto que usted debe de hacer, ahora mire, confíe en Dios
Y una vez que confía en Dios y que Dios tiene todo el control, ahora sí mire el verso 5 de Hechos capítulo 12, y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Un punto muy importante que yo quiero que usted se lleve hoy de aquí. Me llama la atención lo que dice el verso 5 al final, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Le voy a figurar una pregunta. Cuando tú oras, ¿a quién oras? ¿O para quién oras? Y usted se puede preguntar, pero el pastor, ¿por qué está haciendo esa pregunta? Si es lógico que yo oro a Dios. Es lógico que yo oro a Dios. Déjeme le explico por qué aquí dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Porque hay muchas personas que no oran para Dios. ¿Cómo es eso posible? Hay muchas personas que oran para impactar el lugar donde están. En eso es algo que debemos tener cuidado, porque así usted esté orando en cualquier lugar, su oración debe ser hacia Dios. Usted no debe orar para impactar a su esposa, a su esposo, para impactar a la iglesia, para impactar a nadie. Su oración debe ser a Dios. La iglesia estaba en la casa, no estaba orando para impactar a nadie, estaba orando a Dios, porque Dios es el que va a hacer el milagro. Y si usted ora para impactar a alguien, hermano, entonces, ¿cómo va a suceder el milagro? Si usted está orando para aquí mismo, para impactar a alguien, para este mismo universo, para impactar a alguien. Entonces, nosotros, la oración debe de ser, como dice aquí, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, la iglesia oraba sin cesar. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer oración sin cesar? ¿Sabe que eso es lo que me llama la atención? Y yo a veces siento un dolor en mi corazón, siento un dolor en mi alma. ¿Por qué la iglesia de hoy día no puede vivir en oración? ¿Por qué la iglesia de hoy día no puede ser como la iglesia primitiva? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de hoy día no puede actuar como actuaba la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante nos dicen que tenían toda la doctrina de los apóstoles, todas las cosas en común. No hacía falta nada. Escuche bien, la doctrina de los apóstoles. Porque si otra persona viene a predicarnos otra doctrina, hermano, eso no le ponga oído. Póngale oído a la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles que hay aquí. Hermano, muchas veces yo me pongo a pensar, ¿por qué la iglesia del siglo XXI no puede ser como la iglesia primitiva? ¿Por qué no puede buscar a Dios? ¿Por qué no puede tener ese amor que había en esa iglesia? ¿Por qué no puede tener esa unidad que había en esa iglesia? ¿Por qué no puede suplir todas las necesidades? ¿Por qué, hermano, hay un dolor en mi corazón? Porque yo quisiera ver esa iglesia. Yo quisiera que esa iglesia, hermano, se vuelva a ver en estos tiempos. Una iglesia que levante al caído. Una iglesia que restaure a aquel que está, hermano, por ahí. Quizás que ya no quiere levantarse. Esa es la iglesia del libro de los Hechos. Yo no sé si usted se pone a pensar eso, pero en las iglesias de hoy día eso ya no se ve. Hay hipocresía, hay odio, hay de todo, pero no se ve la iglesia del libro de los Hechos. Cuando Pedro estaba preso, toda la iglesia estaba en su casa orando por él. Y cuando aquí entre nosotros, en una iglesia del siglo XXI, hay un problema que estamos haciendo. Hermano, si estoy orando por ti. Hermano, ¿por qué no nos unimos en oración? ¿Por qué no hacemos como la iglesia primitiva? Nos unimos, tenemos todas las cosas en común. Y hay algo muy interesante que hacían ellos allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice que estaban todos juntos, unánimes, con sencillez de corazón. Mira qué interesante. Con sencillez de corazón. Y una vez el Espíritu Santo
Una vez Dios hablaba a mi vida pensando en esto. A mí me duele cuando la iglesia del siglo XXI, quizás en muchos lugares del mundo, no está como la iglesia del libro de los Hechos. Y una vez Dios me ministraba, una vez Dios hablaba a mi vida y me dice: ¿sabes por qué la iglesia no puede volver allá? ¿Sabe por qué la iglesia no puede volver a ser como era la iglesia primitiva? Porque no hay sencillez de corazón. Porque no hay humildad, porque no hay mansedumbre, porque no hay todas esas cosas que tenía la iglesia primitiva, donde cuando ellos daban testimonio, las almas eran añadidas. ¿Por qué? Por su testimonio, por la sencillez de corazón que había. El pueblo aquí estaba orando por el apóstol Pedro, que estaba preso. El segundo punto es: ante una crisis, tú y yo debemos acudir a la oración. Primer punto: dejar que Dios en su infinita misericordia y su soberanía haga lo que tiene que hacer. Segundo punto: acudir a la oración. Dice la historia que mientras la iglesia oraba, de repente dice que un ángel llegó donde estaba Pedro. Y ese ángel entró hasta donde estaba Pedro. Hermano, es interesante ver cómo la oración tiene poder. La oración, si nos unimos en oración, grandes cosas van a suceder. Si nos unimos a orar por una familia, Dios va a hacer grandes cosas en esa familia. Si nos unimos a orar por la iglesia, Dios va a hacer grandes cosas. Pero tenemos que mantener esa unidad. Como dice el libro de Efesios 4, unidos en el Espíritu, en un mismo sentir. En un mismo sentir, todos juntos debemos de unirnos en oración. La iglesia estaba unida en oración. Estaba unida en oración, y por eso es que al instante, en esos días que ellos estaban orando, en ese tiempo que estaban orando, dice que un ángel llegó a donde estaba Pedro. Y aquí hay algo bien importante y muy importante que nosotros debemos de hacer en las crisis. Este es el tercer punto, ya me falta uno nomás. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de hacer. Dice la Biblia, la historia, que el verso 7, mire, vaya al verso 7, Hechos capítulo 12, verso 7, para que usted lo vea. Ahí dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor a Pedro. Se presentó un ángel, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Sabe? El tercer punto es que ante las crisis, ante los problemas, tú debes tener paz. Ante las crisis tú debes de tener paz. Le voy a decir esto. Pedro estaba en la cárcel y el siguiente día lo iban a matar. Le voy a preguntar algo. ¿Cómo una persona puede estar dormido, bien tranquilo, sabiendo que otro día le van a cortar la cabeza? ¿Cómo? La historia de Pedro estaba dormido y al siguiente día lo iban a sacar para cortarle la cabeza, para matarlo. ¿Cómo puede ser eso posible? Si hay personas que cuando tienen una corte, la noche anterior no duermen. Si hay personas que cuando tienen un enfermo en el hospital, en la noche no duermen. Si hay personas que cuando no han pagado la hipoteca, no duermen en la noche. Pero Pedro, el siguiente día le iban a cortar la cabeza y Pedro estaba dormido. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible? Pedro, dice el verso, que el ángel llegó, y cuando el ángel llega, toca el costado de Pedro y le dice a Pedro: levántate, levántate, y las cadenas se le cayeron. Pedro estaba dormido. ¿Cómo puede estar dormido? ¿Cómo alguien puede estar dormido cuando el siguiente día va a ser asesinado? ¿Sabe cómo? Cuando tú tienes paz en tu corazón. Cuando tú tienes paz contigo ante las crisis,
tú gozas de esa paz. Ante un problema, Dios está contigo y Dios es paz. Cristo es la paz. Cristo es el que te da paz. ¿Por qué hay mucha gente que en una crisis, en un problema no tiene paz? ¿Por qué Pedro podía tener paz y podía descansar? Yo le he dicho ya, si usted va a una corte, la noche anterior usted no duerme. La noche anterior usted no duerme. Hace poco, hace unas 2 semanas, mi hermano tenía una corte y el siguiente día me llamó y me dijo: anoche no pude dormir nada. Hoy a las 2 de la tarde era mi corte. No he dormido nada, he estado pensando toda la noche cómo iba a salir esa corte. Y me acordé de Pedro. Cómo Pedro pudo descansar sabiendo que al siguiente día iba a ser muerto. ¿Sabe cómo enfrentar las crisis? Déjele que Dios obre, que Dios haga todo lo que va a hacer. Póngase en oración y mantenga esa paz en su corazón. Porque si usted en una crisis mantiene paz, usted no va a actuar, no va a hacer cosas que después se va a arrepentir. ¿Cómo Pedro podía tener paz cuando el siguiente día iba a ser muerto? ¿Cómo usted puede tener paz cuando hoy en este día tú tienes un problema? ¿Cómo puedes tener paz? Cuando tu matrimonio está teniendo problemas, ¿cómo puedes tener paz? Cuando hay problemas en tu hogar, ¿cómo puedes tener paz? Esa paz solamente Cristo la lleva. Esa paz es la que necesitas tú, porque solamente Cristo te puede dar esa paz. Pedro tenía la seguridad, la certeza de que Cristo estaba con él. Y si Cristo está contigo, algo va a suceder. Y lo que va a suceder es la voluntad de Dios. No va a suceder nada que no sea la voluntad de Dios. Acuérdate que cuando Jacob iba de regreso, aparecieron ángeles a la par de él. Aparecieron ángeles en su camino. Algo iba a suceder en Jacob. Adelantito, Jacob tuvo un encuentro con Dios. Pero antes de ese encuentro, Dios ha tenido el control de la vida de Jacob. Antes de lo que va a suceder en tu vida, Dios ha estado pendiente de ti. Dios ha estado allí contigo. Y es por eso de que ante las crisis tú debes actuar tranquilamente. Oye, calma. Hay una crisis, calma. No te desesperes. ¿Qué puedes hacer tú desesperándote? ¿Qué puedes hacer tú frente a una enfermedad? Pastor, pero es que este esposo mío y esta esposa mía no cambian. ¿Qué puedes hacer tú? Calma. Calma, paciencia. Dios va a hacer algo. ¿Cuándo? A su tiempo. Tuvieron que pasar 20 años para que Jacob se diera cuenta que había sido un mentiroso, un engañador, para que Dios viniera por medio del ángel y le cambiara su nombre. Tuvieron que pasar mucho tiempo desde que él recibió la bendición. Pero mientras tanto, Jacob había recibido la bendición y continuaba siendo un mentiroso. Continuaba haciendo lo que él quería. Allá manipuló las vacas. Y le dijo: las vacas que salgan de este color son mías y las de este color no. Quería manipular a Esaú. Llévale estos regalos a Esaú. Tal vez él los acepte y eso apacigüe su cólera conmigo y ya no me mate. Deja que Dios trabaje. Dios quiere trabajar en el problema, en lo que tú tienes. Hay gente que se desespera y la desesperación lo lleva a tomar ciertas decisiones que te van a afectar. Así es de que lo que tú tienes que hacer ante una crisis es mantenerte en paz. No importa si el siguiente día te van a quitar tu casa, el siguiente día vas a tener la corte, el siguiente día te van a dar una noticia mala. Mantén paz. Esa paz que solo Cristo da, esa paz que solo Cristo te puede dar. Estás a punto de que va a suceder algo en tu vida. Calma, Dios está en control. ¿Qué puedes hacer tú? Calma, espera en Dios. Dios va a hacer algo. Todo lo que pasa en tu vida te ayuda para bien. Y si Dios te quita algo, es porque te va a ayudar para bien. Si Dios te quita algo que tú mucho amas, es porque Dios te va a ayudar para bien. Dios no quiere que tú con esas cosas te pierdas. Él lo que quiere que aunque sea sin esas cosas, que tú seas salvo. Dios tiene el control. La soberanía de Dios es grande. Y el último punto que yo le quiero decir está en el verso 14. Mire, vaya al verso 14 de ese mismo capítulo. El verso 14 dice:
la cual cuando reconoció la voz de Pedro, esta es una muchacha donde ellos estaban orando, la cual cuando reconoció la voz de la cual cuando reconoció la voz de Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. El 13 estoy leyendo. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mire qué interesante esto. Cuando ellos estaban orando, de repente el milagro sucede y Pedro regresa. Y la muchacha, en vez de abrirle a Pedro, ¿qué hizo? De gozo salió corriendo y se regresó. Imagínense cómo se sintió Pedro allá afuera. Mire ese gozo que tenía ante una crisis. Tú debes sentir ese gozo. La muchacha y los que estaban orando allá adentro estaban tristes, pero al ver que Pedro estaba allá afuera, la muchacha se regocijó. Ante una crisis tú debes de regocijarte, de gozarte. Porque ¿qué ganas tú con estar triste? ¿Qué ganas tú cuando te afliges? Sea lo que sea que pase en tu vida, acuérdate que Dios está en control. Y todas las cosas que pasan en tu vida es porque Dios así lo ha permitido. Si tú algo te ha pasado en tu vida, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Todas las cosas que pasan en tu vida te ayudan a bien. El problema es que el ser humano piensa de que las cosas malas no nos ayudan a bien. Las cosas malas que pasan en tu vida sí ayudan a bien. Ahora, ten paz en tu corazón. Y cuando tú tienes paz en tu corazón y tienes un problema, puedes dormir. Puedes descansar tranquilamente porque tú tienes paz y tú has llegado a la conclusión de que Dios en su infinito poder está obrando. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y también has entendido que has venido a la oración y ahora tienes paz y descansas, y aparte de eso te gozas. Te gozas cuando estás en la prueba. Te gozas cuando estás ahí. Quizás no, esto no tiene solución, pero déjale las cosas a Dios. Dios es el que va a estar obrando. Yo no sé cuántos de ustedes quizás luchan, batallan con las crisis. Pero si batallamos con las crisis y con los problemas, hoy este día salimos de este lugar sabiendo de que Dios es un Dios poderoso que puede hacer grandes cosas en su vida. También sabemos que Dios no necesita de tu ayuda para hacer ciertas cosas. Porque cuando tú le ayudas a Dios, solo destruyes los planes de Dios. ¿Te acuerdas de Sara? Sara le dijo que se metiera con la sierva a Abraham. Si no hubiera sido por la ayuda de Sara, Ismael no hubiera nacido. Cuando tú le ayudas a Dios, ten cuidado porque Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios es poderoso y Él puede hacer grandes cosas. Deja que Dios obre. Espera, la promesa de Dios estaba ahí. Pero Sara no quiso esperar y dijo, le voy a ayudar a Dios a que la promesa se acelere y venga. Y llegó. Y todo eso vino a amargar a Sara. A veces cuando le ayudamos a Dios, lo que logramos es amargarnos. ¿Por qué? Porque en tu afán de ayudar a Dios, solo arruinas las cosas. Espera en Dios. La soberanía de Dios es grande, que va a arreglar tu matrimonio, va a arreglar tu vida, va a arreglar los problemas económicos en tu trabajo. Dios los va a arreglar. Dios tiene el control. Se fue una persona de tu lado, Dios sabe por qué se la llevó. Se fue un problema, te llegó que tú no lo esperabas. Espera en Dios. Espera en Dios. Dios tiene el control. Ahora en este momento, yo quiero terminar diciéndole, mire, que todos nosotros enfrentamos crisis. ¿Cómo tú vas a luchar con esas crisis? ¿Cómo vamos a luchar? En primer lugar, no te desesperes. No te desesperes porque desesperándote no ganas nada. Cuando tú te estás desesperando por un problema, no ayudas. Al contrario, afectas. No te desesperes. Dios tiene todo en control. Dios tiene el control de tu vida.
A su tiempo Dios va a traer la respuesta. Dios va a venir con la respuesta. Pero confía en Dios. Ora a Dios. Mantén esa paz en tu corazón. Y gózate aún en esa prueba. Porque Dios aún en esa prueba se quiere glorificar. Por algo esa prueba ha llegado a tu vida. Así es que yo quiero invitarlo hoy. No sé cuántos de ustedes tienen crisis, pruebas, problemas. Así es que yo quiero invitarte hoy. Que si tú estás enfrentando una crisis, un problema, hoy es el día de que tú empieces a confiar en Dios. De que tú empieces a tener esa paz en tu corazón, porque nada ganas preocupándote. Hoy es el día en que tú pongas tu matrimonio en las manos de Dios y Dios va a cambiar ese matrimonio. Hoy es el día que tú pongas esa enfermedad en las manos de Dios y Dios va a cambiar. Dios va a sanar esa enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios envió a su ángel a que esas cadenas fueran rotas, Dios puede hacer lo mismo hoy día contigo. Dios lo va a hacer. Solamente confía en Dios. Porque Dios hasta hoy día no te ha abandonado. Dios hasta hoy día no te ha dejado solo. De esta manera es como tú puedes enfrentar las crisis que llegan a tu vida. Yo no sé si usted está enfrentando crisis. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a... Cada quien conoce sus problemas, su situación, su vida. Y hoy día tú has escuchado lo que la palabra de Dios, lo que sucedió en esta historia, cómo ellos enfrentaron este problema. Hoy día tú sabes cómo tú puedes enfrentar este tipo de crisis. Grandes cosas Dios puede hacer en tu vida. Solamente acércate a Dios y Dios te va a mantener, te va a dar esa paz. Así es que en este momento, si tú quizás has enfrentado problemas o crisis y tú sientes que no tienes esa paz, tú sientes que nada te funciona, te preocupas de más, ante esos problemas no sabes qué hacer, hoy es el día. Hoy es el día, acércate a Cristo y dile: Señor, por algo yo no tengo esa paz, por algo yo no tengo esa confianza. Pero hoy día tú me has traído a este lugar. Tú me has traído hoy día a este lugar. Y yo no quiero salir lo mismo de aquí, Señor. Yo no quiero salir lo mismo de aquí, Señor. Yo quiero que tú, Dios mío, hagas un milagro en mí. Ahí donde estás, empieza a orar. Pídele perdón a Dios si es necesario. Acércate a Dios. Ese problema que tú tienes, ese problema que tú tienes, si tú confías en Dios, muy pronto ese problema ha pasado. Yo quiero